Durante años, estos casos parecían destinados al olvido, archivados en estanterías cubiertas de polvo y en la memoria fragmentada de quienes aún esperan respuestas. Pero entonces, mucho tiempo después, apareció una pista inesperada, un objeto oculto, un registro olvidado, una prueba que no encajaba. Lejos de aclarar la verdad, cada hallazgo abrió nuevas dudas y contradicciones inquietantes. Hoy analizaremos 6 pistas encontradas años después, que solo complicaron más el caso. 1. El 14 de octubre de 2016, Daniel Ríos, estudiante de Ingeniería Ambiental de 22 años, salió de su departamento en la ciudad de Valdivia, al sur de Chile, para realizar un recorrido de campo en la Reserva Parque Oncol. Había informado a sus padres que regresaría antes del anochecer. A las 18:47 envió un último mensaje a su hermana. La señal está fallando. Si no contesto, vuelvo mañana temprano. Después de eso, su teléfono dejó de emitir señal. Daniel no regresó. Su vehículo fue encontrado 2 días más tarde en un camino secundario de Ripio, a unos 8 kilómetros del acceso principal al parque. Las llaves estaban en el asiento del conductor. No había signos evidentes de violencia ni de robo. La billetera permanecía intacta en la guantera. La investigación inicial consideró la posibilidad de un extravío accidental. Equipos de rescate rastrearon el área durante semanas. Se utilizaron perros adiestrados y drones. No se encontraron restos, ropa ni pertenencias adicionales. En los registros de la compañía telefónica constaba que el dispositivo de Daniel se apagó manualmente a las 19:03. No hubo intentos posteriores de conexión a redes móviles. El caso perdió visibilidad pública con el paso de los meses. La familia insistía en que Daniel era experimentado en excursiones y conocía el terreno. La fiscalía archivó provisionalmente la causa en 2018 por falta de nuevas pistas. 5 años después, el 3 de marzo de 2021, un grupo de trabajadores forestales que realizaba labores de limpieza en una zona boscosa cercana al río Cruces encontró un objeto parcialmente enterrado bajo una capa de hojas húmedas y tierra compactada. Se trataba de un teléfono celular con carcasa negra, modelo coincidente con el que usaba Daniel. El hallazgo se produjo a aproximadamente 2,4 kilómetros del lugar donde había sido localizado el vehículo. La zona no había sido registrada en detalle durante las primeras búsquedas, ya que se consideraba fuera del radio probable de desplazamiento a pie. El dispositivo estaba envuelto en una bolsa plástica común, sin marcas visibles. La tierra que lo cubría mostraba signos de haber sido removida manualmente. El teléfono fue entregado a la Policía de Investigaciones, que confirmó mediante el número IMEI que pertenecía a Daniel Ríos. La batería estaba completamente degradada, pero el equipo de peritaje logró extraer parte del contenido almacenado en la memoria interna. El informe técnico reveló un detalle que llamó la atención de los investigadores. Los registros de llamadas, mensajes y fotografías correspondientes al día de la desaparición habían sido eliminados de forma selectiva. No se trataba de un borrado masivo ni de un reinicio de fábrica. Los datos previos a las 17:12 de ese día permanecían intactos. También se conservaron archivos creados semanas antes. Sin embargo, entre las 17:12 y las 19:03, el periodo exacto previo al apagado, no había rastro de actividad visible. Según el perito informático asignado al caso, la eliminación requería acceso físico al dispositivo y conocimiento básico del sistema operativo. No existían indicios de daño por humedad significativo, lo que sugería que el teléfono fue protegido deliberadamente antes de ser enterrado. Las coordenadas de geolocalización almacenadas en aplicaciones secundarias indicaban que el dispositivo se desplazó, después de la última conexión registrada, hacia una zona distinta al camino donde apareció el automóvil. Esto implicaba que alguien lo transportó. La familia de Daniel recibió la noticia con cautela. Su madre declaró a la prensa local que el hallazgo confirmaba que su hijo no simplemente se había perdido. La fiscalía reabrió la investigación bajo la figura de presunta desgracia con posible intervención de terceros. Se revisaron nuevamente las declaraciones de amigos y compañeros de universidad. Un detalle emergió de entrevistas anteriores. Daniel había mencionado, días antes de desaparecer, que estaba trabajando en un informe sobre vertidos ilegales en áreas protegidas.
No existía prueba documental directa que vinculara su desaparición con esa actividad, pero el dato fue incorporado al expediente. Los análisis forenses no lograron recuperar los mensajes eliminados. El laboratorio determinó que el borrado se efectuó poco después de la última actividad del teléfono, aunque no pudo establecer la identidad de quien lo realizó. No se hallaron huellas dactilares útiles en la carcasa, posiblemente debido al tiempo transcurrido y a la manipulación posterior. Tampoco se encontraron restos biológicos en la bolsa plástica. El lugar exacto donde fue enterrado no presentaba cámaras de vigilancia ni tránsito habitual de personas. Los investigadores consideraron la posibilidad de que el responsable conociera la zona y supiera que no sería inspeccionada fácilmente. A pesar de la reapertura del caso, no se produjeron detenciones. La hipótesis de un accidente quedó debilitada, pero no fue descartada oficialmente. La ausencia de un cuerpo, de testigos directos y de comunicaciones recuperables mantiene el expediente en una situación ambigua. El teléfono enterrado, lejos de ofrecer respuestas, introdujo nuevas preguntas sobre quién tuvo acceso al dispositivo y por qué decidió borrar solo una franja específica de información. A más de 9 años de la desaparición, el paradero de Daniel Ríos sigue siendo desconocido. El dispositivo permanece bajo custodia judicial, convertido en la única prueba física concreta de que, en algún momento después de las 19:03 de aquel 14 de octubre, alguien manipuló deliberadamente lo que él dejó atrás. 2. El 22 de julio de 2014, Laura Méndez, arquitecta de 31 años, salió de su oficina en el centro de Puebla, México, después de una jornada habitual de trabajo. A las 19:26, envió un mensaje a su madre indicando que pasaría por un supermercado antes de regresar a casa. Las cámaras del estacionamiento captaron su vehículo saliendo del edificio. Esa fue la última imagen confirmada de ella. Su automóvil apareció 2 días después en una colonia residencial a 6 kilómetros de su departamento. Estaba cerrado, sin señales de forzamiento. El bolso de Laura se encontraba en el asiento trasero. Dentro estaban su cartera, documentos personales y el teléfono móvil apagado. No había indicios claros de violencia en el interior del vehículo. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta por desaparición. Se entrevistó a compañeros de trabajo, vecinos y familiares. No surgieron conflictos recientes ni amenazas conocidas. Laura no tenía antecedentes de problemas financieros ni relaciones sentimentales conflictivas. La hipótesis inicial consideró un posible secuestro exprés, pero no se recibió ninguna llamada de rescate. Con el paso de los meses, la investigación perdió intensidad. El caso permaneció activo, aunque sin avances significativos. 9 meses después, el 3 de abril de 2015, los padres de Laura recibieron una carta en su domicilio. El sobre llevaba escrito a mano el nombre completo de su madre, Carmen Salazar. El sello postal indicaba que había sido enviada desde la ciudad de Veracruz 2 días antes. El matasellos era auténtico y verificable. No había remitente. El sobre contenía una hoja de cuaderno doblada en 3 partes. El texto estaba escrito con bolígrafo azul. Decía: «Estoy bien. No me busquen más. Necesito empezar de nuevo lejos. Perdónenme por el dolor. Laura». La noticia fue comunicada de inmediato a la Fiscalía. El documento fue sometido a análisis pericial. Un grafólogo designado por el Ministerio Público comparó la caligrafía con muestras de cuadernos universitarios y documentos firmados por Laura. El informe concluyó que existían similitudes parciales en ciertos rasgos, como la inclinación de las letras y la forma de la L mayúscula. Sin embargo, también se detectaron inconsistencias en la presión del trazo y en la estructura de algunas palabras. El peritaje no pudo afirmar de manera concluyente que la carta hubiera sido escrita por ella. Tampoco pudo descartarlo completamente. El papel era común y no presentaba huellas dactilares identificables. La tinta correspondía a un bolígrafo comercial de amplia distribución. El análisis del sobre reveló ADN masculino, mezclado con material genético ambiental, pero la muestra no fue suficiente para obtener un perfil completo. El sello postal fue confirmado como legítimo. El sobre había sido procesado en una oficina de correos en el centro de Veracruz. Las cámaras de seguridad del establecimiento ya no conservaban grabaciones de esa fecha.
La policía revisó registros de transporte y hoteles en la zona durante los días previos al envío. No se encontró evidencia de que Laura hubiera estado allí. La familia rechazó la idea de que ella se hubiera ido voluntariamente. Su madre declaró ante medios locales que el contenido no reflejaba la forma habitual de expresarse de su hija. Señaló que Laura solía escribir mensajes largos y detallados, no frases breves y generales. También destacó que en la carta no utilizó un apodo familiar que siempre incluía en notas personales. La fiscalía contempló varias hipótesis. Una de ellas planteaba que Laura hubiera sido forzada a escribir la carta bajo presión. Otra sugería que alguien cercano podría haber intentado simular una desaparición voluntaria para cerrar el caso. Sin embargo, no surgieron sospechosos concretos. La investigación se extendió a círculos laborales. Se revisaron proyectos recientes en los que Laura había participado. No se encontraron disputas relevantes ni denuncias formales. El análisis financiero posterior mostró que no hubo movimientos en sus cuentas bancarias después del día de la desaparición. Tampoco se registraron usos de su identificación oficial. El envío de la carta introdujo una contradicción fundamental en el expediente. Si Laura estaba viva y había decidido marcharse, no existían rastros administrativos de una nueva vida. Si no lo estaba, alguien con acceso a información personal suficiente había intentado construir esa narrativa. En 2017, la familia solicitó un nuevo peritaje independiente. El segundo análisis grafológico determinó que la carta presentaba intentos de imitación deliberada, especialmente en la firma. El experto señaló que ciertos trazos parecían copiados lentamente, sin la fluidez natural observada en documentos auténticos. Aún así, el informe aclaró que la variabilidad en la escritura puede deberse a factores emocionales o físicos. No hubo conclusión definitiva. A casi 10 años de la desaparición, la carta continúa siendo la única comunicación atribuida a Laura después de aquel 22 de julio. Permanece archivada como evidencia principal en una carpeta que sigue formalmente abierta. Para algunos investigadores, el sello postal auténtico indica que alguien viajó específicamente a otra ciudad para enviar el mensaje y dificultar el rastreo. Para la familia, la carta no es una despedida, sino una pieza más de un rompecabezas incompleto. La ausencia de pruebas concluyentes mantiene el caso suspendido entre dos posibilidades opuestas: una decisión voluntaria que no dejó huellas, o una desaparición encubierta mediante una hoja de papel cuidadosamente escrita. 3. El 9 de noviembre de 2012, un grupo de excursionistas encontró restos óseos en una zona boscosa, cercana al kilómetro 38 de la carretera estatal que conecta Toluca con Valle de Bravo, en el Estado de México. Los restos estaban parcialmente cubiertos por tierra y hojas secas. La Fiscalía General del Estado acordonó el área y trasladó el material al Servicio Médico Forense para su análisis. En ese momento, la región registraba varias denuncias de desaparición abiertas. Entre ellas estaba la de Mariana Ortega Salas, de 27 años, desaparecida desde marzo de ese mismo año. Mariana había salido de su trabajo en una clínica privada y nunca llegó a su casa. Su vehículo fue hallado abandonado en un estacionamiento público, sin señales evidentes de violencia. La familia había insistido en que no existían motivos para que ella se ausentara voluntariamente. Cuando los restos fueron examinados por primera vez, el informe preliminar indicó que correspondían a una mujer joven, con una estatura aproximada similar a la de Mariana. La identificación se realizó mediante comparación dental, utilizando registros proporcionados por su odontólogo. El perito concluyó que existía coincidencia en varias piezas. En enero de 2013, la Fiscalía informó a la familia que los restos pertenecían a Mariana. El caso fue reclasificado como homicidio. Se abrió una nueva línea de investigación centrada en un excompañero sentimental que había sido interrogado previamente. La familia organizó un funeral cerrado. Durante más de 2 años, la investigación se mantuvo enfocada en esa hipótesis. Sin embargo, en agosto de 2015, un hallazgo alteró completamente el expediente. En el estado de Querétaro, a más de 200 kilómetros, se detuvo a un hombre acusado de fraude que portaba una identificación a nombre de Mariana Ortega. El documento parecía auténtico. La policía local notificó a las autoridades mexiquenses. Tras la detención, se confirmó que la mujer que acompañaba al sospechoso
utilizaba ese nombre y presentaba rasgos físicos compatibles con los datos de Mariana. Las huellas dactilares tomadas en el arresto fueron enviadas a la base nacional. El resultado fue concluyente. Coincidían con las registradas en el expediente laboral de Mariana. La noticia obligó a reabrir la carpeta original. Si Mariana estaba viva en 2015, los restos identificados en 2013 no podían pertenecerle. La Fiscalía ordenó una revisión completa del análisis forense inicial. Se exhumaron los restos que habían sido entregados a la familia. Un nuevo equipo pericial, apoyado por pruebas de ADN mitocondrial, determinó que no existía coincidencia genética con los padres de Mariana. El error se atribuyó a una identificación dental realizada con registros incompletos y a la presión institucional por cerrar un caso mediático. El perito original declaró que la similitud en las piezas dentales fue interpretada como suficiente evidencia, aunque reconoció que no se practicó prueba genética en ese momento. La revelación cambió radicalmente la investigación. Mariana fue localizada y trasladada a Toluca para declarar. Según su testimonio, había abandonado voluntariamente su vida anterior debido a conflictos personales que no quiso detallar públicamente. Afirmó que nunca supo que había sido declarada muerta. Sin embargo, su declaración presentó inconsistencias. No pudo explicar de forma convincente cómo obtuvo documentos oficiales con su nombre tras ser reportada como desaparecida. Tampoco aclaró por qué no contactó a su familia durante más de 3 años. Mientras tanto, los restos mal identificados permanecían sin nombre. El expediente original se transformó en un doble misterio: la desaparición inicial y la identidad desconocida de la persona realmente fallecida. La Fiscalía inició una investigación interna para determinar responsabilidades por el error forense. El informe administrativo señaló fallas en los protocolos de verificación y en la cadena de custodia de los registros dentales. No se formularon cargos penales contra el perito. La familia de Mariana presentó una queja formal por daño moral y negligencia. En paralelo, los investigadores intentaron identificar los restos mediante comparación con bases de datos nacionales de personas desaparecidas. Hasta la fecha, no se ha logrado una coincidencia concluyente. El caso dejó expuestas debilidades en los procedimientos de identificación en contextos con múltiples desapariciones. También generó dudas sobre otros expedientes cerrados en circunstancias similares. La identidad de la persona cuyos restos fueron enterrados bajo el nombre de Mariana Ortega sigue sin esclarecerse, y aunque Mariana fue localizada con vida, las razones completas de su ausencia y las posibles responsabilidades administrativas en la emisión de nuevos documentos nunca fueron explicadas de forma pública. El error forense no solo cambió la línea de investigación, abrió un vacío adicional en un caso que, aun corregido en parte, continúa dejando preguntas sin respuesta sobre quién fue realmente la víctima encontrada en aquel bosque en noviembre de 2012. 4. El 17 de septiembre de 2009, el cuerpo de Ricardo Ledesma, comerciante de 46 años, fue encontrado en un terreno baldío a las afueras de Rosario, Argentina, a pocos metros de un camino rural poco transitado. Había salido la noche anterior de su negocio, una ferretería ubicada en el barrio Echesortu, y nunca regresó a su domicilio. Su vehículo apareció estacionado de manera irregular cerca del lugar del hallazgo. Las llaves estaban en el encendido. No se registraron signos claros de robo. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo cráneoencefálico compatible con un golpe contundente. No se halló el objeto utilizado. La investigación inicial se centró en el entorno laboral y familiar. Se revisaron cámaras de seguridad de la zona comercial. Una de ellas captó a Ricardo cerrando el local a las 20:13. Después de ese momento, no se obtuvo ninguna imagen concluyente de su recorrido. Un vecino del camino rural declaró haber escuchado un vehículo detenerse alrededor de las 21:00, seguido de una discusión breve, pero no pudo identificar voces ni palabras específicas. El caso avanzó lentamente. Se entrevistó a empleados, proveedores y clientes recientes. No surgieron amenazas previas ni conflictos evidentes. En 2011, ante la falta de sospechosos concretos, la Fiscalía archivó provisionalmente la causa, manteniéndola abierta sin imputados. Durante más de una década, el expediente permaneció en los archivos físicos del Juzgado de Instrucción número 4.
En abril de 2022, en el marco de un proceso de digitalización de causas antiguas, un auxiliar administrativo revisó cajas con material probatorio. Entre ellas encontró un CED rotulado como Audio Patrulla 312, 17 de septiembre de 2009. El registro correspondía a la comunicación interna de una unidad policial que había acudido al lugar tras el hallazgo del cuerpo. El archivo no figuraba transcripto en el expediente principal. Al reproducirlo, los investigadores escucharon el intercambio habitual entre el agente en el terreno y la central de operaciones. Sin embargo, en el minuto 02:47, mientras uno de los oficiales describía la posición del cuerpo, se percibía en segundo plano una voz masculina que no formaba parte del equipo policial. La voz, apenas audible, decía: "No tenía que terminar así". El tono era bajo, cercano al micrófono, como si la persona estuviera a pocos metros de la gente que grababa. El informe original de 2009 no mencionaba la presencia de terceros en el perímetro inmediato. Según los registros, el área había sido acordonada al momento de la llegada de la patrulla. El oficial que portaba el dispositivo de grabación, subinspector Martín Quiroga, declaró en 2022 que no recordaba haber escuchado esa frase en el momento. Explicó que la escena estaba parcialmente iluminada por los faros del vehículo policial y que solo estaban presentes él, su compañero y un perito forense que llegó minutos después. La fiscalía ordenó un peritaje acústico. El análisis confirmó que la voz no coincidía con la de ninguno de los 3 funcionarios identificados en la escena. Tampoco correspondía a la central de radio. El estudio determinó que la frase fue captada directamente por el micrófono ambiente y no añadida posteriormente. No se detectaron signos de edición digital. El problema radicaba en la calidad del audio. La voz era breve y estaba parcialmente superpuesta con el sonido del viento. No fue posible obtener un perfil biométrico suficiente para compararlo con bases de datos. La reapertura del caso generó nuevas líneas de investigación. Se revisaron nuevamente las declaraciones tomadas en 2009, especialmente la del vecino que había mencionado una discusión. Sin embargo, su testimonio no aportó detalles adicionales. Se examinó también la posibilidad de que algún curioso o residente cercano hubiera ingresado al área antes del acordonamiento formal. No se hallaron registros de llamadas al 911 previas al hallazgo oficial que indicaran presencia de testigos adicionales. El perito que intervino en 2009 aseguró no haber estado cerca del micrófono durante la grabación. La distancia entre su posición y el patrullero hacía improbable que su voz quedara registrada con esa claridad. La frase en cuestión, por su contenido, sugería conocimiento previo del desenlace. No era una expresión genérica de sorpresa, sino una afirmación que implicaba familiaridad con la víctima o con las circunstancias. Los investigadores intentaron identificar a posibles personas que pudieran haber seguido a Ricardo esa noche. Se reanalizaron registros telefónicos históricos, aunque muchos ya no estaban disponibles por limitaciones legales de conservación de datos. La familia de Ricardo fue informada del hallazgo. Su esposa declaró que la frase le resultaba perturbadora, porque Ricardo había mencionado días antes sentirse presionado por un asunto que no quiso detallar. No existían denuncias formales que respaldaran esa afirmación. La grabación olvidada no proporcionó un nombre ni una imagen. Tampoco permitió reconstruir con precisión quién estaba presente en el lugar antes de que la escena quedara bajo control policial. Lo único indiscutible es que, durante más de 12 años, una voz no identificada permaneció almacenada en un archivo sin revisar, asociada al momento exacto en que se documentaba el cuerpo de Ricardo Ledesma. Hoy, el expediente continúa abierto bajo la figura de homicidio con autor desconocido. La frase captada en segundo plano se mantiene como una pieza aislada, un indicio tardío que sugiere la posible presencia de alguien más aquella noche, alguien cuya identidad, hasta ahora, no ha sido establecida. 5. El 3 de febrero de 2011, el cuerpo de Esteban Navarro Ibarra, contador público de 52 años, fue encontrado en su departamento en el barrio de San Miguel Chapultepec, Ciudad de México. La escena no presentaba signos evidentes de violencia. La puerta estaba cerrada desde dentro y no había indicios de ingreso forzado. El informe forense determinó como causa de muerte una insuficiencia cardíaca asociada a una condición previa diagnosticada años antes.
El fallecimiento fue certificado oficialmente y el acta de defunción se emitió sin observaciones. Esteban vivía solo desde hacía casi una década. No tenía hijos y su hermana menor, Patricia Navarro, fue designada como heredera universal. Durante el proceso de sucesión, se identificaron 2 cuentas bancarias a su nombre en una institución privada. Una de ellas fue cerrada tras el retiro de los fondos correspondientes. La otra, según los registros iniciales, tenía un saldo mínimo y no generó mayor atención. En septiembre de 2016, más de 5 años después del fallecimiento, Patricia recibió una notificación automática del banco informando sobre cargos recurrentes en una cuenta asociada al nombre de su hermano. El mensaje parecía un error. Sin embargo, al solicitar un estado detallado, descubrió que desde abril de 2012 se habían registrado movimientos mensuales de bajo monto, generalmente entre 300 y 700 pesos mexicanos. Los cargos correspondían a pagos de servicios digitales, suscripciones en línea y pequeñas transferencias a una cuenta externa no identificada en el proceso sucesorio original. El banco confirmó que la cuenta seguía activa y que no había sido cancelada formalmente tras la defunción. La situación fue reportada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se abrió una carpeta por posible uso indebido de identidad y fraude. El primer análisis reveló que los accesos a la banca electrónica se habían realizado desde distintas direcciones IP ubicadas en el área metropolitana, aunque no de forma constante. No se detectaron intentos de transferencias mayores ni vaciamientos de fondos. Los montos eran discretos y espaciados, lo que evitó alertas automáticas del sistema antifraude. La investigación solicitó las grabaciones de cámaras en cajeros automáticos vinculados a 2 retiros presenciales realizados en 2013. Las imágenes, de baja resolución, mostraban a un hombre con gorra y cubrebocas. No fue posible identificarlo. La firma utilizada en uno de los comprobantes difería ligeramente de la registrada en los documentos oficiales de Esteban, pero el peritaje caligráfico no fue concluyente debido a la calidad del trazo. El expediente financiero indicó que la cuenta externa receptora de algunas transferencias estaba a nombre de una persona llamada Julián Rojas Cortés. Al ser citado, Julián declaró que había abierto esa cuenta años atrás para realizar trabajos independientes de diseño web y que desconocía cualquier vínculo con Esteban Navarro. Afirmó que las transferencias correspondían a pagos por servicios en línea y que no recordaba el origen específico de cada depósito. No existía contrato formal entre ambos nombres. El análisis de dispositivos electrónicos incautados en el departamento de Esteban en 2011 no había revelado cuentas digitales activas ni suscripciones vigentes. Sin embargo, en 2017, al revisar nuevamente un disco duro externo que permanecía almacenado como evidencia, los peritos encontraron registros de acceso a plataformas digitales bajo un alias diferente al nombre real. No se pudo determinar si Esteban utilizaba ese alias personalmente o si alguien más lo hacía con sus credenciales. La familia insistió en que él no era particularmente activo en servicios en línea. Tampoco había señales de que alguien tuviera acceso autorizado a sus claves bancarias. El banco informó que la contraseña de la cuenta había sido modificada en marzo de 2012, un año después de la muerte oficial. El cambio se realizó mediante el sistema de recuperación con preguntas de seguridad. Las respuestas correctas correspondían a datos personales básicos, como el nombre de la escuela primaria y la ciudad de nacimiento. Esa información era conocida por familiares y antiguos colegas. La hipótesis de un error administrativo fue descartada cuando se confirmó que los accesos posteriores requerían autenticación mediante token físico, dispositivo que oficialmente había sido entregado junto con las pertenencias a Patricia tras el fallecimiento. El token nunca fue reportado como extraviado. La posibilidad de un duplicado no autorizado no pudo comprobarse. Entre 2012 y 2018, los movimientos continuaron de manera intermitente. No se registraron ingresos adicionales significativos a la cuenta, lo que descartaba un esquema de enriquecimiento evidente. Los investigadores consideraron que el patrón discreto podía indicar la intención de mantener la actividad sin llamar la atención. También se evaluó la opción de que Esteban hubiera compartido previamente sus datos con alguien de confianza, sin que la familia lo supiera. En 2019,
La cuenta fue finalmente bloqueada por orden judicial. Hasta la fecha, no se ha establecido con certeza quién realizó los movimientos ni con qué propósito. El certificado de defunción de Esteban Navarro sigue siendo válido. No existen indicios sólidos de que haya sobrevivido más allá de febrero de 2011. Sin embargo, durante al menos 7 años después de su supuesta muerte, una cuenta bancaria a su nombre permaneció activa, registrando operaciones pequeñas y constantes, como si alguien hubiera querido mantener su presencia financiera en silencio. 6. El 28 de mayo de 2013, el cuerpo de Verónica Castillo Herrera, maestra de primaria de 38 años, fue encontrado en un terreno baldío en las afueras de Monterrey, Nuevo León. Había sido reportada como desaparecida 3 días antes, cuando no se presentó a trabajar y no respondió llamadas de familiares. Su automóvil fue hallado estacionado frente a su vivienda, con las llaves dentro y la puerta sin seguro. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica. No se encontraron signos evidentes de agresión sexual ni robo. Su bolso permanecía en la sala de su casa. El caso generó atención mediática durante las primeras semanas. Se entrevistó a vecinos, compañeros de trabajo y familiares. No se identificaron amenazas previas ni conflictos conocidos. Las cámaras de seguridad de la calle captaron un vehículo oscuro circulando lentamente la noche de su desaparición, pero la imagen no permitió distinguir placas ni ocupantes. La fiscalía consideró varias hipótesis, incluyendo un ataque oportunista o la participación de alguien cercano. Sin pruebas concluyentes, la investigación se fue debilitando con el tiempo. En 2016, el expediente fue reclasificado como caso sin autor identificado. Pasaron casi 9 años sin avances significativos. El 12 de agosto de 2022, la Fiscalía recibió una denuncia anónima a través del sistema telefónico de reportes confidenciales. La persona que llamó no proporcionó nombre ni ubicación. La grabación, de poco más de 3 minutos, fue archivada inicialmente como información complementaria. Sin embargo, un agente asignado al área de casos rezagados notó que la llamada contenía detalles específicos que no habían sido divulgados públicamente. La voz, masculina y de tono contenido, afirmó que Verónica había sido trasladada en el asiento trasero de su propio automóvil antes de ser llevada al terreno donde fue encontrada. Ese dato nunca fue informado en comunicados oficiales. El denunciante mencionó también que la víctima llevaba una pulsera roja tejida en la muñeca izquierda, objeto que solo fue descrito en el informe forense interno y no en la prensa. Además, indicó que la discusión previa ocurrió en la cocina de la casa, cerca del refrigerador, y que una taza de cerámica cayó al suelo durante el altercado. La escena original había incluido fragmentos de una taza rota, pero ese detalle no fue divulgado. El fiscal ordenó la revisión completa del audio. El análisis técnico determinó que la llamada provenía de un teléfono público ubicado en el municipio de Guadalupe, a unos 20 kilómetros del lugar del hallazgo. No existían cámaras funcionales en esa cabina en 2022. El contenido fue transcrito y comparado con el expediente original. La coincidencia en los detalles fue confirmada. La persona anónima afirmó textualmente: "No fue planeado, pero sabían que ella no iba a salir viva de esa casa". La frase sugería conocimiento directo o participación indirecta. La fiscalía decidió reabrir formalmente el caso. Se revisaron nuevamente las declaraciones tomadas en 2013. En particular, se reanalizó el testimonio de un vecino que había mencionado escuchar una discusión esa noche. En su declaración original, había descrito ruidos fuertes alrededor de las 22:00, pero no fue más allá. En 2022, al ser citado otra vez, afirmó no recordar detalles adicionales. Los investigadores examinaron también el entorno laboral de Verónica. En los meses previos a su muerte, había presentado una queja administrativa contra un colega por acoso verbal. El caso fue resuelto internamente sin sanciones formales. El colega fue interrogado nuevamente tras la denuncia anónima. Negó cualquier implicación y proporcionó coartadas verificables para la noche de los hechos. No se encontraron inconsistencias evidentes. La fiscalía intentó rastrear el origen de la información mencionada en la llamada. Solo personal forense y agentes asignados en 2013 conocían ciertos detalles, como la ubicación exacta de los fragmentos de la taza
o la presencia de la pulsera. Se revisaron registros internos para descartar filtraciones. No se hallaron pruebas de acceso indebido al expediente digital. La posibilidad de que el denunciante fuera alguien cercano a la investigación original fue considerada, pero no se identificaron sospechosos concretos. La voz fue sometida a análisis comparativo con grabaciones de personas previamente interrogadas en 2013. No se obtuvo coincidencia suficiente para establecer identidad. El tono, según el peritaje psicológico del discurso, reflejaba control y conocimiento específico, pero no permitió inferir edad exacta ni nivel educativo. La familia de Verónica fue informada de la reapertura. Su hermana declaró que la llamada confirmaba lo que siempre sospecharon, que alguien del entorno inmediato sabía más de lo que dijo en su momento. A pesar de la nueva línea de investigación, no se presentaron cargos. El caso continúa abierto bajo la figura de homicidio doloso. La denuncia anónima tardía introdujo elementos que coincidían con datos reservados durante casi una década. Sin embargo, sin identidad verificable del informante ni pruebas materiales adicionales, esos detalles permanecen como piezas aisladas dentro de un expediente que aún no ha logrado establecer responsabilidades. La llamada, archivada ahora como prueba clave, sigue siendo la única voz que describió con precisión aspectos nunca revelados al público sobre lo que ocurrió aquella noche en la casa de Verónica Castillo Herrera. Gracias por permanecer hasta el final. En cada historia inconclusa la verdad respira en silencio, escondida entre sombras y memoria, esperando que el tiempo, paciente y distante, revele aquello que aún se resiste a ser comprendido.